Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso de Zero to Hero enfocado en el desarrollo web. El día de hoy vamos a ver las bases fundamentales de Python que vamos a estar utilizando para hacer todos los servidores, todo el manejo de datos, todas las rutas. Entonces, antes de entrar directamente a Flask y a ver justamente cómo hacer un servidor, es muy importante aprender a utilizar Python, pues va a ser el lenguaje que vamos a estar utilizando para construir todo. Entonces, vamos a aprender algunas cosas básicas, empezando desde lo más básico hasta llegar a programación orientada a objetos. Y en programación orientada a objetos vamos a hacer varios proyectitos para que quede súper claro. El día de hoy vamos a estar programando en un ambiente de programación llamado Jupyter. Yo puedo crear notebooks. Entonces aquí estoy en mi ruta de la clase y yo puedo poner new y pedirle que quiera un notebook de Python. Y es justamente lo que voy a hacer. Aquí le voy a pedir que quiera un notebook de Python y automáticamente se va a crear. Veamos que aquí, si regreso, aquí debería haber bueno, ahorita que se cree, va a aparecer aquí un archivo que es justamente este. Entonces ya se creó y vean, aquí también aparece. Yo le puedo poner un título. Lo voy a poner como título Fundamentos de Python. Perfecto. Entonces se va a llamar Fundamentos de Python. Vamos a ver si esta pantalla la podemos hacer un poquito más grande. Ahí está, y se ve bastante mejor. ¿Cómo va a funcionar Jupyter Notebook? Estos son bloques de programación. En vez de que sea un solo archivo donde todo el archivo se ejecuta cada vez que lo corro, aquí vamos a correr bloques. Esto es muy útil cuando quieres hacer una presentación, cuando quieres mostrar algo, una clase, etc. Entonces hay diferentes utilidades para diferentes ambientes de programación. Veamos que este bloque está remarcado en verde. Yo con este signo de más puedo agregar más bloques y yo puedo seleccionar en cuál estoy corriendo. Si yo quiero correr este bloque, voy a ponerle run o control enter. También yo puedo decidir cuál es la acción que se va a hacer en cada bloque. Por ejemplo, yo quiero que este bloque sea un markdown. ¿Qué es un markdown? Un markdown es una manera de escribir en la cual nosotros le vamos a dar parámetros al texto como si fuera código. Y esto sirve para no tener que depender del botón que dice negritas, del botón de qué tamaño tiene la letra, etc. Entonces todo esto lo podemos hacer a través de código. Miren, si yo quiero hacer un título, voy a poner un signo de gato y después voy a escribir el título. Voy a poner fundamentos de Python. Y luego vamos a poner 1, 2, 3, hagan de cuenta, para que sea un título pero sea más pequeño. Y vamos a poner un curso de Zero to Hero. Perfecto. Si yo le doy control enter o run, es exactamente lo mismo, voy a tener un título. Eso es un markdown. Ahora bien, código, que es el que se pone por default, nos va a permitir escribir código en Python. Vamos a comenzar, este también va a ser un markdown. Vamos a comenzar el primer tema, vamos a poner 4 y vamos a ponerle variables. Lo primero que se aprende en Python son variables. Nosotros vamos a querer en algún punto guardar información. Y esta información la tenemos que guardar en alguna estructura de Python. En la estructura donde lo vamos a guardar va a ser en una variable. Y esta variable puede ser reasignada después para ajustarse al programa que estemos haciendo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a crear una variable que se va a llamar name. Y esta variable va a tener mi nombre, Jonathan. Luego vamos a crear una variable que se llame age y va a tener mi edad, 25. Y luego vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, wage, que es salario. Y vamos a ponerle cuánto gano en pesos mexicanos. Supongamos que ganara 17.850.72. ¿Okay? Supongamos que ese es mi wage mensual, ¿no? Entonces, tenemos aquí tres variables. Una tiene palabras, que vamos a conocer como una string. El otro tiene un número entero. 25 es un número entero. Esto lo vamos a conocer como un int o integer. De hecho, este vale la pena que lo pongamos como str. Str simplemente es la abreviación de string. Int simplemente es la abreviación de integer. Y este de acá va a ser algo que vamos a conocer como un float. Si no me equivoco, este se escribe literalmente float. Y es eso, es un float. ¿Por qué float? Porque va a tener un punto. Y entonces ellos dicen es un punto flotante. Todo eso es muy interesante, viene de la teoría de cómo se construyeron los números en programación. Súper interesante. Mucha cosa de análisis numérico, pero bueno. Si se preguntan qué es esto, por qué puedo hacer esto al lado de las palabras, estos son comentarios. Lo que yo ponga después de un gato en el código, Python no lo va a leer, lo va a ignorar. Y usualmente lo hacen los programadores para que otros programadores puedan ver lo que está refiriéndose. Si yo quisiera ver qué tipo de variable es decir, yo no me acuerdo, puedo utilizar una función que tiene Python que se llama type. Si yo pongo dentro de paréntesis pues una variable, por ejemplo vamos a poner name, Python me va a decir que es un string. Y por ejemplo, si yo pusiera wage, vamos a ver cómo escribe float float, si lo escribe así, float. Entonces, wage es un float, age es un integer y name es un string. Esos son los tres tipos de variables que existen en Python. Lo cual está bastante bien porque en otros lenguajes hay muchos más
tipos de variables. Vamos a poner ahora un markdown 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle 1.1 y vamos a ponerle interacción entre variables. Hay algunas interacciones que yo puedo hacer entre las variables y va a depender mucho si son del mismo tipo. Nos vamos a ahorrar mucho tiempo resolviendo errores, que ahorita vamos a ver los errores en Python, si las variables son del mismo tipo. Es decir, si yo tengo una variable que se llama wage, entonces vamos a utilizar la misma variable wage. Aquí nada más la voy a volver a definir para que el ejemplo se vea bonito, ¿no? Porque podría haber utilizado wage de arriba y hubiera funcionado, pero quiero que todo esté aquí. Vamos a poner wage y quiero ver yo algunas cosas, cuáles son mis gastos. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, renta, son 4,200 pesos. Vamos a ponerle servicios, vamos a poner que son 500 pesos mensuales, ¿no? Vamos a poner alimento semana, ok, entonces vamos a poner el alimento por la semana. Vamos a poner que el alimento por la semana son 1,500 pesos. Y luego vamos a poner salidas semana. Vamos a poner que las salidas por la semana son 1,000 pesos. Ok, si yo quisiera ver cuánto me sobra después de todos mis gastos al final del mes y lo quisiera hacer con programación, lo puedo hacer de una manera muy sencilla. Yo podría crear una variable que se llame gastos, así, o gasto total, como ustedes prefieran. Vamos a ponerle gastos, es lo mismo. Y aquí voy a sumar mis gastos. Ok, mis gastos totales van a incluir la renta y le voy a sumar los servicios. Y cuando le sume el alimento por semana, como yo lo quiero hacer mensual, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 4. Entonces voy a poner alimento semana multiplicado, va a ser el signo de multiplicación por 4, más salidas semana multiplicado por 4. Perfecto. Voy a correr esto y me va a dar un error porque ¿qué hice mal? Me está dando un error que dice, ok, tienes un name error, es decir, yo escribí un nombre mal. Me está diciendo, mira, este nombre, alimento semana, no está definido. Y es correcto, no existe alimento semana, es alimento. Hay que quitarle una I y ahora sí debería correr bien. Perfecto. Si yo quiero ver cuánto vale gastos, lo puedo imprimir. Puedo imprimir ese valor para yo como programador verlo. Y lo que me está diciendo gastos es que es 14,700. Entonces, si yo quisiera ver cuál es el sobrante, tendría que hacer wage menos gastos. Perfecto. Entonces yo puedo imprimir después sobrante y me va a decir que sobró eso. Hay una manera muy padre de imprimir cosas en Python y de hecho tiene todo que ver con programación web. El tipo de lenguaje se llama Jinja, ok, Jinja, y lo vamos a utilizar muchísimo. Nos permite combinar código de Python con cosas que ven los usuarios. Entonces, si yo pongo print y antes de poner las cosas dentro del print pongo una F y 2 comillas, le estoy diciendo a Python que voy a utilizar la sintaxis de Jinja. Y una vez que yo le digo a Python que voy a utilizar la sintaxis de Jinja, todo es más fácil. Miren, aquí adentro de los paréntesis le voy a escribir con un ingreso bruto de, le puedo poner signo de dinero, y entre llaves simplemente tengo que poner cuál es la variable que quiero imprimir. Entonces aquí quiero poner wage y un gasto total de, otra vez así, vamos a poner gastos, el sobrante, vamos a ponerle neto, es de, vamos a ponerlo acá, sobrante. Perfecto. Entonces una vez que yo corra esto, va a aparecer con un ingreso bruto de y un gasto de el sobrante neto es Perfecto. Ok. Veamos algo súper interesante, muy matemático, y es cómo nos da este número. Realmente este número no debió haber dado así, debe haber sido simplemente .72, porque aquí no estamos restando otra cosa, pero recordemos que la computadora no entiende esto como nosotros lo entendemos. La computadora tiene que hacer una aproximación binaria, y hasta cierto grado. Entonces es loco que no me pudo dar simplemente hasta acá, porque no existe este número. El más cercano es este, con todos estos números. Pero vean que es un número extremadamente cercano. Creo que eso está padre. Muy bien, entonces esas son las interacciones con las variables. Otra cosa que vamos a tener con variables, que es extremadamente importante, es la comparación de variables. No solo me interesa sumar, restar, hacerle cosas así a las variables, me interesa compararlas. Y eso va a ser increíblemente importante a la hora de la validación de usuarios. Supongamos que yo tengo, y vamos a hacerlo rápidamente, yo tengo una edad, y mi edad es de 17 años. Yo tengo un filtro que dice el filtro que
a partir de los 18 años sí se puede hacer una acción. Yo le podría preguntar a Python si la edad es mayor o igual al filtro. Ok, entonces le puedo preguntar a Python si la edad es mayor o igual al filtro y esto me va a decir falso. Me va a dar un valor falso. Si por ejemplo esto ya fuera 19, esto me va a dar un valor verdadero. Este valor falso y verdadero se va a conocer como booleanos, valores booleanos. Hay dos, solo hay dos valores booleanos. Está false y está true. Y son los dos valores más importantes en la programación con Python. Nos van a permitir tomar decisiones. Ok, entonces este es el primer tipo, ¿no? El comparativo. Y este le podríamos decir comparación cuantitativa. Claramente puedo poner los otros, puedo poner menor, igual, filtro. Y simplemente puedo poner los estrictos, ¿no? Puedo poner así, filtro. Y así, filtro. Falta uno, es la igualdad exacta. Entonces puedo poner si edad. Como no puedo ponerle un igual, porque eso lo asignaría, ese símbolo ya está utilizándose acá para asignar variables, le tengo que poner 2. Y aquí le puedo poner filtro. Pues bueno, estas son las comparaciones cuantitativas que se pueden tener. Pero no solo sirve esto para números. También sirve para comparar cadenas de texto. Y ahí es cuando se vuelve interesante. Yo puedo tener un username guardadito. Por ejemplo, que mi username fuera Jonathan. Y puedo tener un password. Que mi password sea PSS. ¿Ok? Entonces estos son como mi password y mi username secretos. Entonces este es el, vamos a llamarlo así, true username and password. ¿Ok? Son los verdaderos. Y yo lo que podría hacer es preguntarle al usuario, mediante una función que se llama input, que me diga cuál es su username. Entonces vamos a ponerle aquí el USR, username. Entonces lo que el user nos está diciendo que es su username. Y lo vamos a usar con un input. El input le va a preguntar algo al usuario. Y aquí le voy a poner, ok, dime cuál es tu username. Cuando yo corra esto, vean que Python va a estar corriendo, esto no termina, hasta que yo le responda cuál es mi username. Vamos a poner en este caso Jonathan. Muy bien. Entonces aquí no pasó nada porque no estoy pidiéndole que pase nada. Pero yo podría aquí abajo preguntar si username es igual a USR username. Username. En este caso le estoy preguntando, lo que básicamente le estoy preguntando es, ¿lo que me dio el usuario coincide con lo que yo tenía guardado en mi base de datos? Y en este caso va a decir true. Pero si yo le diera otra cosa, por ejemplo yo le diera no, aquí va a decir falso. Entonces aquí estamos haciendo una validación, un user validation. Estamos validando que la información que nos dio el username sí sea verdadero y sí concuerde con lo que nos está diciendo que nos está dando. Lo mismo podríamos hacer para la password. Ok, pues bueno. En comparaciones y variables ya quedó. El siguiente tema que vamos a ver, el tema 2, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 2, va a ser los condicionales. Entonces vamos a necesitar, por ejemplo, aquí en este ejemplo, vamos a necesitar tomar acciones. Depende si nos sale un valor falso o nos sale verdadero, porque no sirve nada más decir falso. No se hace nada con eso. Para poder hacer condicionales, vamos a utilizar una estructura en Python que se llama if. Entonces el if es un condicional. Básicamente te está diciendo, ¿qué pasa si? Entonces, hagamos lo mismo de aquí arriba. Vamos a copiar esto. El ejemplo del username. Y aquí vamos a ponerle un comentario también que diga user input. Y también vamos a pedirle su contraseña de una vez, psw username, un input que diga password. Perfecto. Y entonces, ahora sí vamos a hacer el condicional. Vamos a responder de acuerdo a si nos dio de manera correcta su información. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos actuar de acuerdo a la información que nos dio. Entonces vamos a primero solo enfocarnos en el username. Si el username que yo sé que es correcto es igual idénticamente al username que nos dio el usuario, entonces se ponen dos puntos y se pone un enter. Vean que Python solito me lo identa, me da una indentación. Aquí vamos a poner las acciones que van a suceder si eso es verdad. Yo voy a imprimir username is correct. Muy bien. Si esto no sucede, si no son iguales, esto se va a hacer con el comando else. Entonces es una estructura completa if, luego el else. Vamos a imprimir username is not correct. Muy bien. Vamos a ver qué pasa si corro todo este bloque. Entonces aquí me está pidiendo mi username, le voy a poner que es Jonathan.
y el password le voy a poner PSS y me va a decir username is correct. Por otro lado, si aquí no le pongo A, me va a decir username is not correct. Perfecto. Ahora falta también introducir la parte de el password. ¿Cómo metemos el password en esta estructura? Perfecto. Para hacer eso, vamos a necesitar una cosa que se llama lógica. Si nosotros queremos entender de la manera correcta cómo es que se va a utilizar la lógica de conjuntos en Python, lo mejor que podríamos hacer es recordar nuestra prepa o nuestra universidad, si vieron algo relacionado así, un tema muy padre que son los diagramas de Venn. Entonces vamos a pensar en dos situaciones, un conjunto, un universo. En el ejemplo va a ser que el universo completo es, vamos a ver, el universo completo va a ser alumno, bueno, o sea, de todos los géneros, de 0 to hero. Entonces son todos los alumnos, todas las alumnas. ¿Cuál va a ser este conjunto que vamos a llamar el conjunto A? Entonces el conjunto A va a ser las personas que saben programar en Python. Y aquí vamos a poner en el conjunto B las personas que saben programar en R. Muy bien. Si una persona por alguna razón se encuentra en este conjunto, lo que significa es que es un alumno de Zero to Hero que sabe programar en Python. Si un alumno se encontrara, por ejemplo, acá afuera, significaría que es un alumno de Zero to Hero, pero que no sabe ni programar en Python ni programar en R. Lo mismo acá, si se encontrara acá, sería un alumno de Zero to Hero que sabe programar en R, pero no sabe programar en Python. Y finalmente, si lo encontramos acá, es un alumno de Zero to Hero que sabe programar tanto en Python como en R. Perfecto. Nosotros, para este caso, queremos que el username y el password sean correctos. Nos está interesando esta intersección. Cuando ambos son correctos, podemos simplemente sustituir aquí el username es correcto y el password es correcto, y este podría ser users que han respuesto esa pregunta. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle si el username es igual al username, ok, y eso es lo que me está dando la intersección, el password es igual al usr password, que de hecho aquí miren, esto debería decir password, entonces yo le voy a poder escribir acá correct, welcome. Perfecto. Y aquí yo le tendría que cambiar y decirle your username or password are not correct. Así. Muy bien, entonces vamos a correr este código. Me va a preguntar cuál es tu username, le voy a poner Jonathan, tu password es PSS y me va a dar un error. ¿Cuál es el error? De nuevo es un name error, yo escribí mal un nombre, me está diciendo no existe USR password. Eso no existe. Ok, no, porque aquí aniquilé a esa variable, aquí está, USR password, esto sí debería funcionar, Jonathan, PSS, dice correct welcome. Si yo le pusiera bien mi username, pero le pongo mal el password, aún así no me va a dejar entrar. Y eso es lo padre, ¿no? Esto me está dando esta lógica de conjuntos, le estoy pidiendo que los dos, o sea, tienen que ser correctos los dos. Si a mí solo me interesara que al menos uno fuera correcto, o los dos, lo que podría hacer es cambiar este AND por un OR. Yo aquí podría poner un OR, y entonces, vean, aquí solamente tiene que ser correcto uno, me va a dejar entrar. Entonces, eso es lo padre. Si nosotros entendemos lógica de conjuntos, va a ser muy fácil entender el AND y el OR, no tienen mucha complicación. Perfecto. Vamos a hacer un último ejemplo de condicionales para mostrar el caso cuando no hay más de dos opciones. Supongamos que hay un examen. Si sacas menos de 6 en el examen, repruebas. Si sacas exactamente 6, repites el examen. Y si sacas más, vamos a ponerle un enter para que se vea bien. Si sacas más de 6, pasas el examen. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 3 casos. Repruebas, repites o pasas. Vamos a suponer aquí que tenemos una calificación, la calif, y nosotros sacamos 7. ¿Cómo hago para que Python me diga si repruebo el examen, repito el examen o paso el examen? Vamos a utilizar un condicional claramente.
pero ya no vamos a poder simplemente poner if calif menor que 6. Bueno, entonces imprimes, repruebas. Ya no voy a poder aquí poner un else porque tengo más opciones. Entonces, ¿cómo puedo agregar más opciones a un mismo ciclo de condicional? Muy sencillo, voy a utilizar el comando elif. Este me va a permitir poner más condiciones dentro del ciclo condicional. Entonces, si la calificación es exactamente 6, en este caso voy a repites. Y ahora sí yo podría poner aquí un else, porque por la regla de la tricotomía solo queda esa opción. O podría poner un elif, ¿no? Podría poner if la calificación es mayor que 6. Bueno, en este caso, imprimes, pasas. Esto es igualmente válido que un else. Es exactamente lo mismo. Entonces veamos, aquí me va a decir pasas. Si yo tengo exactamente 6, repites. Y si tengo 5, repruebas. Perfecto. Entonces, de esta manera ya vimos condicionales. Perfecto. Vámonos al tercer tema. El tercer tema son ciclos. Como dice Bad Bunny, la vida es un ciclo y vamos a estudiarlo. Antes de empezar con ciclos, una cosa importantísima, que lo vamos a ver acá, son las listas. ¿Ok? Entonces, las listas, no podríamos hacer ciclos si no tuviéramos listas. Hasta ahorita solo hemos guardado valores en variables. Pero hay veces que esto no es tan útil. O sea, ¿qué pasa si yo quiero ir a realizar una encuesta y quiero preguntar todas las edades de la gente que yo voy viendo? En ese caso, pues no tendría mucho sentido tener 20.000 variables, cada una igualada a la persona que me dio su edad. Eso sería inútil porque no me importa realmente la variable, me importa el valor que estoy guardando. Para esto vamos a utilizar las listas. Siguiendo el ejemplo, voy a crear una lista que se va a llamar edades. ¿Cómo se crea una lista? Simplemente con dos corchetes así vacíos. Yo podría tener esta lista así, nada más dejarla así, y trabajar con ella afuera. Le puedo preguntar algunas cosas, por ejemplo la longitud de la lista. En este caso lo puedo obtener con la función len edades. Aquí me va a salir 0, ok. Entonces puedo hacer esto, puedo ver cuántos elementos tiene. La longitud de la lista lo que realmente nos está diciendo es cuántos elementos hay en la lista, ¿no? Lo que nos está preguntando. Supongamos que voy al Zócalo y me encuentro a 5 personas y les pregunto sus edades. Una persona tenía 12, venía con sus papás que tienen 31 y 40 y 32 y 24. Muy bien, entonces tenemos esos valores, tenemos 5 valores. Si yo le pregunto ahora a Python cuál es la longitud de la lista, me va a decir 5. Perfecto. Y ahora el tema más complicado de Python es por qué Python no empieza a contar desde 1. Python es un lenguaje que empieza a contar desde 0. Y aquí van a ver, la única cosa que no me gusta de Python es si yo quisiera acceder al primer elemento, a este. En cualquier otro lenguaje lo que yo hubiera hecho es edades y le hubiera pedido el primer elemento. Pero si yo hago esto con Python, me va a dar 31. Me va a dar el segundo elemento. Eso es porque Python empieza a contar desde 0. Si yo quisiera acceder al primer elemento, le tendría que poner edades 0. Ok. Entonces, ahora veo, ok, entonces si yo quisiera acceder al quinto elemento, le puedo poner un 5, ¿no? Así funciona. No. Si yo le pongo un 5, dado que solo tengo 5 elementos, Python está pensando en el sexto elemento, porque empezó a contar desde 0. Y vean esto, me está diciendo que tengo un error de índice. Me está diciendo list index out of range. Es decir, estoy pidiéndole un número que no tengo, o sea, una posición que no tengo en mi lista. El último que voy a poder ingresar es len edades menos 1. Entonces es un truco que siempre vale la pena recordar. 4. Perfecto. Muy bien. Si yo quisiera de alguna manera inteligente encontrar el último elemento de esta lista, tengo dos opciones. Yo podría ponerle, ok, el último elemento de la lista yo ya entendí que es len edades ahí, menos 1. Ahí está, es 24, muy bien. Entonces los programadores que hicieron Python dijeron, ok, en vez de ponerle este len edades, vamos a quitárselo y que si tú le pones números negativos, vas a ir hacia atrás. Entonces si yo le pusiera menos 2, sería este 32. Pero es por ese truco que les acabo de explicar. Esta es la única cosa difícil de Python, en mi opinión, para las personas que están comenzando. Una vez que ya programas en Python, ya no hay problema alguno. Perfecto. Entonces, algunas otras cosas que vamos a poder hacer con las listas, que es muy importante, es vamos a poder agregar elementos a una lista. Eso es súper importante.
Entonces, si yo quiero agregar elementos a esa lista, lo voy a hacer con la función append. Entonces, supongamos que yo encuentro otra persona y voy a poner edades.append y quiero agregar una edad de 25 años. Muy bien. Entonces, ya quedó. Si yo quisiera ver cómo se ve mi lista, nada más aquí voy a poner print edades. Veamos que ya tiene este valor 25. Yo también le puedo preguntar a mi lista si tiene entonces la pertenencia de elementos. Y eso es súper padre, porque yo le puedo preguntar, ok, en mi lista hay alguna persona que tenga 100 años. Entonces le puedo preguntar 100 in edades. Y me va a decir falso. Eso no está. 100 no está en edades. Ok. Entonces eso está bastante padre. Vamos a hacer una pequeña aplicación con esta idea. Voy a crear una lista que se va a llamar, entonces voy a poner aquí app para la invitación a una fiesta. Vamos a suponer que tengo una lista que se llame invitados. Invitados. Y en esta lista tengo, no sé, vamos a poner a Juan, a Pepe, a María y a Sofía. Muy bien, entonces tenemos esas 4 personas. Y yo le puedo preguntar, muy bien, va a llegar una persona a mi puerta virtual. Y entonces el cadenero, vamos a poner cadenero, va a preguntar lo siguiente. No, vamos a ponerle nombre, nada más. Entonces, vamos a preguntarle a la persona que llegó, ¿cuál es tu nombre? Muy bien, vamos a preguntarle eso. Y lo siguiente que vamos a hacer es if nombre in invitados, vamos a imprimir con una f-string algo que diga ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si dice cuál es tu nombre, yo le voy a poner, no, pues mi nombre es Juan, va a decir Juan, bienvenida, te estábamos esperando. Muy bien. Pero si no le pongo nada, no va a aparecer. Entonces necesitamos poner un caso. Y aquí vamos a imprimir una f-string que diga yo no conozco a ningún nombre, vete o llamo a la policía. Muy bien, entonces aquí le vamos a poner cuál es tu nombre. Mi nombre es Jonathan, y va a decir yo no conozco a ningún Jonathan, vete o llamo a la policía. Y aquí le vamos a poner cuál es tu nombre, Pepe, y va a decir Pepe, bienvenida, te estamos esperando. Entonces, las listas sirven para que nosotros aglomeremos valores que se relacionan de cierta manera. Eso es cuando las listas florecen. Muy bien, entonces, suficiente de listas. Ahora sí vamos a ver el ciclo. El primer ciclo que vamos a ver es el ciclo for. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. 3.2, vamos a ponerle ciclo for. El ciclo for es muy bonito, muy sencillo de entender. Supongamos que aquí yo tengo una lista que se llame novias. Supongamos que soy una mala persona y tengo muchas novias. Y pues yo quiero una manera de poder automatizar el decirle un mensaje de buenos días a todas mis novias sin que se me crucen los cables, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, no, pues mi primera novia. Y vamos a ponerle novia 1, ¿no? Pendejo no soy. Vamos a ponerle novia 2 y vamos a ponerle novia 3. Muy bien, entonces tenemos 3 novias. Y lo que yo quiero hacer es generar un mensaje para estas novias todos los días. Entonces vamos a hacer eso. Y voy a utilizar la notación del for. Lo que voy a poner es for, que significa para cada. Vamos a ponerle aquí un apodo. For n podría ser, los programadores hacen mucho eso, porque ¿qué elemento hay en la lista? Novias, la primera letra n, eso hacen mucho, es un truco. O podemos ponerlo pues de una manera explícita, ¿no? For novia, in novias. Es decir, por cada elemento que yo voy a apodar novia, in la carpeta novias, lo que yo voy a hacer es imprimir un f-string que diga buenos días. Vamos a poner aquí novia, te quiero mucho, eres única. Muy bien, entonces cuando yo corra esto, va a decir el mismo mensaje 3 veces, pero lo que va a ir variando es este elemento. Muy bien, entonces yo repetí una acción para cada uno de los elementos en esta lista. Y ahorita, pues lo hicimos de una manera fea, ¿no? De que como si tuviéramos muchas novias. Pero esto puede ser utilizado por si tenemos clientes y queremos enviarle un correo a cada uno de los clientes. O si tenemos muchos valores, por ejemplo, en una base de datos financiera y queremos probarlos todos, evaluarlos todos, lo haríamos con un for. De hecho, esta es la primera vez en el curso que vemos cuál es una cosa esencial de la programación. El poder repetir una acción muchas veces, dado que ya se tiene una estructura lógica pensada. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a suponer que tenemos unas tasas, ¿no? Unas tasas de interés, ¿no?
y vamos a suponer que tenemos 0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 y ya, no creo que haya más. Y vamos a suponer que tenemos un monto inicial, vamos a poner que este monto son 10,000 pesos. Y vamos a ponerle un tiempo, vamos a poner que este tiempo es 12 meses. Entonces yo quiero saber cuál va a ser mi rendimiento bajo estas estrategias si fuera un rendimiento que se estuviera haciendo compuesto en 12 meses. Muy bien. Entonces lo que yo tendría que poner acá es for t, voy a usar este truco ahora, in tasas. Yo voy a calcular algunas cosas, entonces voy a poner el final, lo voy a poner así, va a ser igual a el monto multiplicado por 1 más la tasa más t elevado al tiempo. Muy bien. Y después voy a imprimir con un fstring algo que diga con una tasa de... Y vean esto. Esto no está en notación bonita que nos guste a nosotros. Esto está en la notación matemática, ¿no? El porcentaje entre 100. Ok, si yo quisiera verlo bonito, yo aquí le podría poner, muy bien, la tasa multiplicada por 100. Entonces como lo multipliqué por 100, le pongo un por ciento, no sé si sabían que era por eso. Se obtiene en un periodo de tiempo, meses, una cantidad de... Y le ponemos acá, final. Muy bien, ¿qué pasa si hacemos esto? Nos va a dar este pequeño reporte. Y miren cómo aquí sí dice, con una tasa del 1%, si tú metes 10,000 pesos, al final del año vas a tener 11,000, ¿no? Con una tasa del 50%, donde al mes estás aumentando tu dinero a la mitad, lo cual está padrísimo, ¿no? Increíble. Puta, ¿no? Pues vas a tener 1,297,000 pesos, ¿no? Te va a ir muy bien. Si tú con 10,000 pesos lograste crecer tu dinero de esa manera tan grande, pues sí, es creo que lo más genial. Y bien, con eso terminamos la parte de los ciclos. Esos son los ciclos que se pueden hacer. Hay un ciclo más, lo voy a explicar, porque sí, pero quiero que sepan que este ciclo no es tan utilizado. 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser el ciclo while. El ciclo while simplemente va a seguir corriendo hasta que se deje de cumplir la propiedad que se propuso que se tenía que cumplir. ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso, si nosotros tenemos... vamos a suponer, tenemos un contador. Les voy a explicar cuál es el caso clave en el que se tiene que utilizar el ciclo while. Entonces supongamos que tenemos un contador que empieza en 0. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, miren, es que voy a necesitar una paquetería. Vamos a importarla rápido. Eso les va a gustar. Vamos a importar una paquetería que se llama NumPy. Y le vamos a poner as np. Entonces estamos utilizando código que nosotros no escribimos. Este bloque de código se llama NumPy y es muy padre. NumPy significa Numeric Python. Esto es lo que significa NumPy, Numeric Python, y es para hacer cosas numéricas. Nosotros, creo que tengo que explicarlo antes de utilizarlo, podemos generar números aleatorios con NumPy. Entonces puedo poner np.random.random, creo que es así. Y cuando yo corra esto me va a generar números aleatorios entre el 0 y el 1. Ok. Entonces vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a hacer un jueguito. Ok. Vamos a hacer un jueguito y vamos a llamarle a este el valor 1. Entonces el valor 1 va a ser un np.random.random. Muy bien. Entonces este es el random.random. Entonces vamos a ponerle. Perfecto. Mientras que el contador sea menor que 100, de hecho esto me gustaría aquí adentro, una disculpa. Mientras que el contador sea menor que 100, yo voy a generar un valor 1 que se va a llamar random.random. Y luego voy a generar un valor 2 que también va a ser un random.random. Ok, pero además le voy a restar 0.1, es decir, lo voy a castigar. Muy bien. If valor 1 es menor que valor 2, vamos a suponer que ganamos. Entonces contador va a ser igual a contador más 1. Y aquí vamos a poner una cosa que se llame total, para ver cuántos intentos tuvimos que pasar. Pase lo que pase, total sí le vamos a sumar 1. Total es igual a total más 1. Esto de acá es una estructura bastante
de estadística, de ciencias de la computación. Básicamente estoy haciendo un experimento. Quiero ver cuántas veces tengo que generar esto para que un número completamente aleatorio sea menor que un número completamente aleatorio, además castigado. Entonces vamos a ver qué proporción tiene. Yo estoy casi seguro que va a ser, total va a ser como 400 y contador va a ser pues 100, ¿no? Al final va a ser 100. Yo creo, ¿no? Yo creo que la proporción va a ser de un cuarto. Vamos a ver. Ok, lo correo rapidísimo. Vamos a ver, contador debería valer 100, perfecto. Y total, vamos a ver cuánto vale total. 267, ok, no estuvo tan mal. Si nosotros dividimos contador entre total, significa que esto sucede, o sea, dado el castigo, esto va a ser verdadero el 37% de las veces. Muy bien, o sea, es un experimento que no significa absolutamente nada, pero usualmente así se utiliza el while. Muy bien, muy bien. Entonces llegamos a el cuarto tema. Ya vimos variables, hemos visto condicionales, ciclos, y falta un tema esencial que va a diferenciar, o sea, terminando este tema vamos a poder decir que ya sabemos Python introductorio. Este es el tema a partir del cual se espera que uno sepa cuando dicen, ¿sabes Python? Si tú dices que sí, al menos deberías saber hasta el siguiente tema, ¿ok? Entonces si te preguntan, ¿saben Python? Y quieres responder que sí, es con lo que hemos visto la clase de hoy. Ya lo demás, pues deberías preguntar qué cosa de Python, ¿no? Porque Python es enorme. La cuarta cosa que vamos a ver hoy son funciones. Hasta ahorita, el código que hemos utilizado está simplemente esparcido en bloques de programación. Esto no se hace en la vida real. Nosotros vamos a envolver todo el bloque, o sea, toda la lógica en una función. Supongamos que nosotros queremos calcular el interés compuesto dado una tasa, un monto inicial y un tiempo. Perfecto. Entonces queremos calcular eso. Si yo no lo hiciera con funciones, la manera en la que yo lo haría sería lo siguiente. Tendría que aquí que tener un interés. Vamos a ponerlo en inglés, un rate. Este rate podría ser 0.1. Ok. Tendríamos que tener un monto inicial. Entonces vamos a ponerle amount. Vamos a ponerle 10,000 pesos. Y tendríamos que tener un tiempo. Vamos a ponerle en meses. Vamos a ponerle 48 meses. Ok. Y vamos a hacerlo real, que esto no sea del 10%. Va a ser así, 1% al mes. Eso es una estrategia que creo que sí se puede hacer. O sea, yo creo que sí puedes crecer tu dinero 1% al mes. Entonces, no es una situación, una hipótesis irreal. Ahora sí, ¿cómo calculamos el interés compuesto? Vamos a llamarlo IC. Pues con una fórmula muy sencilla. Es el amount multiplicado por 1 más el rate elevado al tiempo. Esa es la fórmula del interés compuesto. Perfecto. Y después lo único que tendría que hacer es imprimir mi respuesta. Esto de aquí es válido, pero no es muy útil. ¿Cómo traduzco esto a algo que yo pueda utilizar, reutilizar de una manera sencilla? Va a ser mediante funciones. Yo aquí voy a definir una función y la voy a llamar IC, interés compuesto. Y le voy a decir, los parámetros que tú necesitas para funcionar, aquí los tengo, son 3. Va a ser un rate, un amount y un tiempo. Y lo que tú vas a devolver, en este caso, va a ser esta información. Y listo. Así es como nosotros hacemos una función muy sencilla. Muy sencilla. Ojo, yo puedo correr esto y no va a pasar nada. Porque a las funciones hay que llamarlas. Entonces yo aquí le puedo poner, ok, ¿cuál es el interés compuesto si yo tengo un rate del 0.02, el 2% mensual, empezando con 10,000 pesos y lo dejo durante 12 meses? ¿Cuánto dinero voy a tener entonces? Ah, bueno, vas a tener 12,000 pesos. Ah, y si yo cambio aquí a 3%, vas a tener esto. Y si cambio a 4%, ah, pues vas a tener esto. Oh, entonces será posible que yo puedo crear una lista que se llame rates, y que esta lista sea 0.0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 y 0.05. Yo decirle for r in rates print IC de la R 10,000 y 12. ¿Será posible que esto lo pueda hacer? Es decir, utilizar una función para iterar una lista. Sí, sí es posible. Y de hecho, eso es una cosa increíble que se puede hacer con programación y funciones. Podemos ir combinándolo y utilizando nuestras funciones como nosotros queramos, sin necesidad de que acá tuviéramos que escribir toda la lógica para cada vez que lo queremos hacer. Es decir, las funciones nos permiten
construir cosas padres una vez y reutilizarlo, reutilizarlo y reutilizarlo. Eso es increíblemente útil y podríamos hacer muchas más cosas. En este ejemplo, supongamos acá que tenemos una cosa que se va a llamar values. Vamos a ponerlo así, values. Muy bien. Entonces estos values, lo que yo quiero hacer es, una vez que me calculaste este interés, me gustaría que lo añadas a esta lista. Perfecto. Es muy sencillo. Simplemente vamos a poner values.append. ¿Y qué les parece si este valorcito, para poder reutilizarlo, lo pones aquí como una B? Y ahora sí, imprímeme B y agrégame B. Ahí. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Voy a tener una lista que se llame rates con estos valores y voy a tener una lista que se llame values con estos valores. ¿Qué se puede hacer una vez que tienes dos listas con la misma longitud y que existe una relación entre ellos? Graficarlos. Entonces, si nosotros utilizamos una biblioteca que se llama matplotlib, la extensión pyplot, y le ponemos un apodo, toda la gente le pone plt, toda la gente. Si yo quisiera utilizar esta biblioteca, con la relación que yo ya creé, simplemente podría poner plt.plot, quiero que me grafiques en el eje X los rates y en el eje Y los values. Y vamos a tener una relación así, ¿no? Aquí tenemos cuáles son los rates y aquí tenemos cuál sería el valor. Claramente, pues si te interesan las gráficas, pues te vas volviendo mejor en hacer gráficas. Pero pues esto es Python básico. Hasta ahorita esto es lo que se conoce como Python básico y a partir de aquí empieza Python intermedio. Un adelanto de qué es Python intermedio, para que lo sepan. Python intermedio se va a basar en las siguientes cosas. Entonces aquí voy a escribir a partir de este momento termina Python introductorio y comienza Python intermedio, que incluye, ¿qué deberían saber en un Python intermedio? Bases de datos, y en este caso, para que sea intermedio, sería mediante pandas. Necesitarían saber gráficas, y esto va a ser a través de matplotlib y una biblioteca que se llama Seaborn, que vale mucho la pena aprender. ¿Qué otra cosa deberían saber? Elemental programación orientada a objetos. Perfecto. Entonces, estas son las cositas que necesitamos saber para Python intermedio. Pues perfecto. Con esto termina Python introductorio. Espero lo hayan entendido muy bien.